como una de sus canciones Sí, favoritas. esta es una de las canciones favoritas de nuestro invitado que saludamos a esta hora aquí en Señal de la Mañana, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Señal de la Mañana. Hombre, Juan Carlos, Juliana y a los miles y miles de colombianos que nos acompañan. Qué buena recibida ahí con el gran Willy Colón y nuestro Fonseca. ¿Por qué le gusta esta canción? ¿Qué recuerdos le trae, ministro? Es una canción muy bella, además es una canción que de alguna manera nos integra mucho a mi esposa Ingrid Salazar y a mí. De hecho, cuando nos casamos, a cambio del vals o cualquier otra cosa, bailamos, fue idilio. Qué maravilla. Bueno, pues Muy romántico. Buen recuerdo y un recuerdo, sí, muy romántico, como lo dice Juliana, por supuesto. Pues, ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Teníamos pendiente esta cita de ratico, ¿no? Sí, qué pena con ustedes, pero este trabajo... No, les voy a confesar, son dos cosas. Sí. Cuando el señor presidente me invitó a acompañarlo, inicialmente en la Consejería de Regiones y luego en el Ministerio, me tocó negociar con mi pequeña Manuela, que tiene 11 años, su venida de Cali a Bogotá. Las ciudades de provincia y las ciudades intermedias, bueno, Cali es una ciudad grande, no es intermedia, tienen una muy alta calidad de vida. Entonces, convencerla que soltara a sus amigas, sus amigos, su colegio, no fue fácil, y una de las negociaciones era que le traía la mascota, que es una gran Golden Retriever, y la tenía que sacar a pasear todas las mañanas. Entonces yo soy de los que me levanto a las 4:50. A la mascota un poquito. Hoy sí me tocó negociar con ella que venía acá y no le acaba la mascota. Bueno, acuerdos que hay que hacer, por ejemplo, en familia, pero, ministro, usted también está en esa tarea de hacer acuerdos nacionales, acuerdos de país. El presidente Gustavo Petro justamente ha venido promoviendo esa idea de un gran acuerdo nacional para unir, superar un poco esa polarización, esas divisiones que hay en nuestro país. Usted viene acompañándolo en eso. ¿Cómo va en ese trabajo, ministro? Eso no arranca ahora. Los colombianos hemos intentado hacer acuerdos. El M-19, cuando era una organización insurgente, hablaba del gran sancocho nacional y era tratar de juntar a todo el mundo para hacer algo bueno. Tal vez la mayor dimensión de lo que debe ser un acuerdo lo encontré en La Guajira. Me dice el presidente, hombre, Luis Fernando, ese tema de niños muertos por hambre en La Guajira no se justifica. Y no se justifica en un país que puede tener pobreza, pero que debe haber superado ese año la miseria. O sea, y no se justifica que una economía como la nuestra, unos ingresos como los nuestros, tengamos ese fenómeno. Vaya y ayúdeme a montar un programa para superar esos temas con La Guajira. Vaya con el bienestar, vaya con otras entidades, con el DPS. Y entonces fui, me senté, a mí me encanta hablar con la gente de la región, hice una serie de amigos, y en algún momento, parado en lo que para muchos era un desierto, yo comencé a ver la zona más rica de América Latina. Imagínense, vientos podemos generar, y de hecho ya se están generando, no con la dimensión que quisiéramos, pero se está generando energía muy barata, porque es energía eólica con los vientos, un mar espectacular, puertos naturales, no hay que dragarlos, sol, lo que yo llamo la Riviera Guayú, unas playas hermosas, pero todo sin desarrollar. ¿Y por qué no lo hemos desarrollado? Porque no somos capaces de tener un sueño colectivo. O sea, todos empujar en algunos temas para el mismo lado. Tenemos diferencias los colombianos, pero pongámonos de acuerdo en unos elementos comunes. Y por ello, el 20 de julio, cuando el presidente habla del acuerdo nacional, yo me apasiono, porque yo sí creo que independientemente de nuestra manera de pensar cada uno, hay temas en los cuales podemos tener acuerdos para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Esos son los acuerdos nacionales que propone el presidente Gustavo Petro. ¿Y cuáles son esas líneas centrales de un acuerdo, ministro? ¿En qué deberíamos estar de acuerdo? O sea, más allá de muchas diferencias que tenemos. Lo ideal, Juan Carlos, es que estemos de acuerdo en muchas cosas, pero somos seres humanos, pensamos distinto, tenemos pasiones, pero sí deberíamos hacer unos acuerdos mínimos. Por ejemplo, superemos la violencia. O sea, la vida tiene que ser, defender la vida tiene que ser un acuerdo central. Colombia ha tenido varias etapas de violencia, desde la República, pocas épocas de paz, muchas etapas de violencia. Es que no bien estábamos naciendo
como nación independiente y ya nos estamos matando entre federalistas y centralistas. Luego, pues todas las batallas entre una concepción más liberal y una concepción más conservadora del Estado en el siglo XIX, que se repite en el siglo XX, iniciando con la Guerra de los 1000 días, algunos periodos de paz, el intento de López Pumarejo de modernizar el país, la reacción de la gente que sentía que le iban a quitar algunas tierras, pero unos pocos, que tenía mucha tierra y no la ponían a trabajar. Y entonces López Pumarejo dice, no, venga, la tierra tiene que tener y la propiedad tiene que tener una función social, y vuelve la guerra. El intento de ascenso del poder popular a través de Gaitán, y lo matan, y otra nueva violencia. Bueno, entonces estamos llegando a una violencia distinta, no menos compleja, pero si no la enfrentamos entre todos, se nos puede volver a disparar décadas y décadas de intensa violencia. Es una violencia de unos grupos, algunos con alguna concepción política, otros estrictamente negocios, ánimo de lucro, que lo que quieren es tomarse un territorio, sacar rentas ilícitas y mantener poder, pero poder con el terror. ¿Vamos a permitir eso? ¿No seremos capaces de tratar de entender qué es lo que nos está llevando a esa nueva violencia? Y entre todos, izquierda, derecho, centro, no importa la ideología, hacer un acuerdo y decir, mire, enfrentemos estos elementos de violencia así, superemos la violencia de esta manera. Ese sería el primer elemento. La violencia. La violencia. Hay otros elementos. No se justifica que un país como el nuestro trabajemos, porque los colombianos somos trabajadores, los y las colombianas son muy trabajadoras, y nos pagan en pesos, pero tenemos que comer en dólares. Usted me dirá, ¿pero por qué? Claro que estamos comiendo en dólares. Más de la mitad del maíz que estamos consumiendo lo traemos de afuera, y ese maíz es la base del huevo, de la gallina, bueno, de mil cosas, de la comida de los cerdos, de la propia comida humana, la arepita, todo. Hombre, hagamos un acuerdo, y ese es un solo producto. Podría repetir este ejemplo con cientos de productos. Hagamos un acuerdo para volver a producir lo que nos comemos. Bajemos el costo de los fungicidas, produzcámoslos aquí, bajemos el costo de los fertilizantes, produzcámoslos aquí, hagamos producción ecológica en nuestro país, vistámonos con lo nuestro. Tal vez diseñadores y diseñadoras espectaculares, confeccionistas espectaculares, pequeños talleres familiares. ¿Y por qué seguimos trayendo las cosas de Tailandia, de Vietnam, cuando las podemos hacer aquí? O sea, no digo reindustrialicemos, porque eso es cuando un país pierde la industria. No, volvamos a poner a tope la producción de nuestras industrias para que nuestra gente trabaje. Si nuestra gente trabaja, pues podemos hacer muchas cosas importantes. Ese es otro acuerdo. Entonces, un acuerdo para decirle, oiga, señores Banco de la República, bajemos tasas de interés, porque si bajamos tasas de interés, a lo mejor reactivamos nuestra economía. Paguémosle mejor a la gente, porque si le pagamos mejor a la gente va a tener con qué consumir. Y un país donde la gente tiene con qué consumir es un país que se desarrolla. Y entonces ahí hablamos de reforma laboral, entonces hay un nuevo acuerdo. Bueno, ya escuchemos a la gente. Hay otra gente que dirá, no, mire, hay temas de tecnología que nos puede dar riqueza, turismo, bueno, mil cosas. Entonces, un acuerdo para producir riqueza en nuestro país. Yo creo que en ese tema podemos ponernos de acuerdo. Hagamos transición energética. La gente cree que el tema de la transición energética y el tema de la ecología es como unos loquitos que andan felices viendo unos pajaritos y cogiendo unas mariposas. No. Colombia tiene la posibilidad de romper su condición de un país en crecimiento a convertirse en un país desarrollado. ¿Pero con qué? A ver, ¿cuál sería ese producto? Además, pues del agua, la comida, pero hay un producto en el cual podemos ser unos jugadores internacionales gigantescos. El mundo está viendo lo que pasa. Yo no sé si ustedes vieron unas tomas de Madrid, Salamanca, unas inundaciones que uno dice, madre, esas inundaciones uno las ve al lado del mar. El metro inundado. El metro inundado, todo eso. ¿Qué pasa? El calentamiento global
Es cierto. Y entonces, ¿cómo enfrentar el calentamiento global? Menos combustibles fósiles. Y entonces el mundo tiene que migrar. ¿Y hacia dónde va a migrar el mundo? Va a migrar a una cosa que se llama hidrógeno. No es ciencia ficción. Científicos han logrado hacer un proceso de electrólisis y rompen el agua entre hidrógeno y oxígeno. Y ese hidrógeno que se acumula carga rápidamente baterías, pero en segundos, y con eso andan carros. Y usted me dirá, y eso, bueno, hay países que ya tienen muchos vehículos con ellos. De hecho, creo que en Bogotá hay un bus por ahí rondando experimental, en Barranquilla hay unos carros. Colombia podría ser uno de los primeros productores mundiales de hidrógeno verde, cogiendo el viento de la Guajira, lo vuelven energía. Las aguas nuestras de las montañas, hacemos ese proceso y exportamos a todo el mundo. Para eso hay que hacer transición energética. Esa es la transición energética, que Ecopetrol no solo chuse el suelo, sino que nos ayude a producir eso. Y eso nos convertiría en un país realmente rico. Exportaríamos muchísimo más de lo que se puede exportar en petróleo y estaríamos en la onda de las energías del futuro. Ministro, pero por esos acuerdos tienen que pasar generalmente los partidos políticos. ¿Cómo van esos acuerdos con los partidos que en algún momento la relación estuvo tensa, ahora se están llegando a algunos acuerdos con las reformas? ¿Cómo va usted, que conoce muy de cerca ese mundo? Hay que hablar con los dirigentes políticos, hay que hablar con todo el mundo. Aquí hay que hablar con los sectores económicos, pero no solo con los poderosos, aquí hay que hablar con la economía popular también. Venga a ver cómo jugamos. Uno habla con un gran empresario de alimentos, por ejemplo, y él le reconoce que la economía popular para él es fundamental, porque todas esas chacitas, todo ese vendedor ambulante, todo eso, vende sus productos. O sea, mueve su propia economía. Hay que hablar con los sectores tradicionales, pero también con los sectores emergentes. Hay que hablar con los sectores sociales. Entonces, primero, ayudemos a crear conciencia de que sí necesitamos un acuerdo nacional. Y claro, ese acuerdo nacional no lo hagamos extrainstitucional. Si nos ponemos de acuerdo, comencemos a construir ese acuerdo y de pronto necesitaremos sacar algunas leyes. Y entonces tenemos que llegar allá y hay que hablar con los dirigentes políticos de este país. Lo estamos haciendo. Ya comienza, o sea, llegó un momento de mucha tensión. Creo que se cometió un error y fue poner a los dirigentes, a los presidentes de los partidos a hacer leyes. Eso lo hacen los parlamentarios, no los dirigentes de los partidos. Pero bueno, lo estamos corrigiendo y miren lo que ha pasado en los últimos días. La reforma a la salud que llegó a la plenaria de la Cámara, algunos sectores que desde la oposición, y además hay que respetar a la oposición, dijeron no nos gusta la reforma a la salud, archivemos esa reforma a la salud. Y por una inmensa mayoría la Cámara dijo, no señor, no la archivamos, la vamos a debatir. Y ahí estamos. O sea, está viva. Y la reforma a las pensiones está viva y vamos a presentar la laboral. Pero evidentemente si invitamos a un acuerdo, Juliana, el acuerdo es, esta es nuestra propuesta, hablemos. El gobierno no puede ser tan arrogante como para decirle, mire, el acuerdo es, esta es la propuesta, ustedes votenla y ese es el acuerdo. No, venga, hablemos porque con sus ideas, desde el Congreso y desde la sociedad, podemos mejorar nuestras iniciativas. Sí, a propósito de la reforma a la salud, usted tocaba el tema, un pulso fuerte que usted tuvo, sin embargo, pues allí en la plenaria de la Cámara consiguió ese respaldo para que no se archivara la iniciativa, 90 votos cerca para 97 a 48. Exacto, para que finalmente no se archivara, usted tiene los datos concretos. ¿Cómo van en esas conversaciones con los jefes de los partidos? Por ejemplo, con César Gaviria, que en su momento expresó desacuerdo con la reforma, que estaba, digamos, moviendo a sus parlamentarios también hacia votar de manera negativa la reforma. ¿Cómo va todo ese proceso con esos jefes políticos? El debate está más en las bancadas. Y ese diálogo con las bancadas está fluyendo bastante bien, bastante bien. Incluso un partido que ha asumido la posición de decir no votamos la reforma, como es el Partido Conservador, nos ayudó en el sentido de que permitió que se hiciera el debate. O sea, hicieron el quórum, nos ayudaron a votar en contra de los impedimentos diciendo, bueno, la gente no está impedida, y en el momento de votar, coherentes con su posición de bancada, pidieron el archivo, pero una gran mayoría que dijo, no, sigamos.
O sea, sigamos debatiendo. Con ellos seguimos hablando, hablamos con los liberales, hablamos con la U, por supuesto el pacto, por supuesto los partidos independientes, sectores de los verdes, porque hay en el Partido Verde 3, 4 congresistas que hacen feroz oposición, pero eso es democrático, eso es parte de la esencia y del ejercicio de un país. Comunes nos ayudan, los del CITREP nos ayudan, independientes nos ayudan, la ASI nos ayuda, bueno, muchos partidos nos ayudan, otros legítimamente nos hacen oposición, Centro Democrático, Cambio Radical. A la oposición también hay que escucharla cuando hace propuestas. A mí me gusta una oposición que haga propuestas, que nos haga críticas al fondo de la reforma. No se dediquen, como algunos muy pocos miembros de la oposición, a creer que entre más insultan, entre más descalifican a las personas, más audiencia tiene. No, a mí me gusta esa oposición que propone, que dice, vea señores, se van a equivocar por esto. Entre otras cosas hay que escucharlos, porque muchas veces pueden tener razón y uno puede encauzar mejor las cosas y entre todos construir una mejor norma. Nada, que estamos dentro del Congreso haciendo ese debate. Y justamente, ministro, se dio una situación polémica para muchos en el Congreso de la República con la reforma a la salud, cuando se propuso la creación de una subcomisión. ¿Usted cómo leyó eso? Muchos dicen que fue una jugadita, tal cual en estas palabras, que lo que quieren es dilatar un poco un debate que se tiene que dar en el Congreso de la República. ¿Usted qué piensa? Me parece que se armó una tormenta en un vaso de agua. Yo estuve más de 2 décadas en el Congreso. Yo arranqué muy pelado la política. A los 20 años ya era concejal. A los 26 me eligieron alcalde de mi ciudad, Popayán. Y a los 30 y algo ya estaba llegando al Congreso. Cuando hay temas muy complejos en el Congreso, generalmente se crean comisiones para que estudien. Las comisiones no frenan un debate de una ley, entre otras cosas porque la reforma de la salud ya tenía ponencia, ya estaba en la plenaria. Entonces, si alguien quiso detener el estudio de la reforma, pues no conocía bien el reglamento, no conocía bien la Constitución, no conocía bien la ley, puesto que incluso en auto la Corte Constitucional dice que las comisiones nunca podrán suspender las funciones propias de una plenaria, de una comisión. Entonces, cuando ahí me preguntaron, dije, hombre, creemos la comisión, no hay problema. La comisión puede ayudar incluso para buscar acercamientos. Vamos votando en lo que estemos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo, utilicemos esa comisión y tratemos de ver si llegamos a un acuerdo. Es que un acuerdo puede ser, no hay acuerdo, votemos. O sea, no creo que realmente fuimos armando una tormenta en un vaso de agua. Ahora, pero todas esas cosas, los impedimentos, las subcomisiones, ¿no les dilatan un poco el debate y se empieza a agotar el tiempo, ya teniendo en cuenta que vienen las elecciones, que hay ausentismo en el Congreso? Vístame despacio porque tengo prisa. Hombre, no presionemos al Congreso. A mí me encantaría un debate a fondo de la reforma la próxima semana. No hay necesidad, bueno, de pronto votemos la ponencia que dice debatamos. O sea, la votación es debatimos sí o no. Pues ya dijimos no la archivemos, pues va a ser fácil llegar a la conclusión de que vamos a debatir. Ahora sí, ¿cuál reforma es la que queremos hacer? Y entonces, quienes desde el gobierno tenemos unas ideas, presentémoslas. Quienes estén de acuerdo con nuestras ideas, defiéndanlas. Quienes tengan ideas contrarias, hagan una argumentación y preséntenlas. Ese es el debate parlamentario. Yo no pediré a la plenaria que se acelere en la votación. ¿Uno qué va haciendo? Bueno, ya nos hemos escuchado. La mayoría está de acuerdo en que hay que hacer una reforma. ¿En qué estamos de acuerdo? En tantos artículos, listo. Si estamos de acuerdo en los artículos, votémoslos. ¿En cuáles no estamos de acuerdo? En estos, pues vamos debatiéndolos. Sí, ministro, usted mencionábamos ahora el tema de las elecciones. Próximo 29 de octubre se han denunciado desde algunas entidades algunos problemas de seguridad en diferentes regiones del país. ¿Cómo va eso? Lo hemos visto usted muy juicioso en estas comisiones de seguimiento electoral. ¿Cómo van las regiones? ¿Los colombianos pueden estar seguros de que van a poder votar el 29 de octubre? Ayer tuvimos una reunión muy interesante. Buena parte, no del gobierno, del Estado. Porque estaba el gobierno con sus ministros, estaban
la procuradora, el registrador, el defensor del pueblo. El defensor dijo, mire señores, yo tengo noticias de que podemos tener problemas en estos lugares. Estaban, por supuesto, los comandantes de la Fuerza Pública, de Ejército, de la FAC, de la Armada, del director de la Policía, de la UNP, veedores internacionales, gobernadores, alcaldes. Cuando hicimos el ejercicio, llegamos a varias conclusiones. Una que la dio el propio registrador. Dice, mire, el día de las elecciones no tengo temor. Tengo temor ahora que intenten en algunos lugares muy focalizados del país, no es todo el país, algunos lugares muy focalizados, tengo temor que grupos armados traten de influenciar las elecciones. Cuando mucha gente esperaba una reacción fuerte del gobierno diciendo, no, eso no ocurre, mi posición fue, busquemos a ver si en algún lugar de Colombia hay grupos armados con candidatos. Y denunciémoslos todos. En este país, Juan Carlos, yo no sé si usted recordará, hubo un momento en que hubo gobernadores candidatos únicos y alcaldes candidatos únicos y un número muy importante de congresistas que fueron elegidos por la fuerza de la violencia, de las armas. Este gobierno no acepta eso. Este gobierno quiere sentarse con todos los sectores, identificar en dónde están tratando de hacer coacción con las armas y pedirle a la Fiscalía que investigue y que tome decisiones. No vamos a alcahuetear las armas en la política. ¿Se pusieron un término para hacer ese diagnóstico, para identificar esas candidaturas que pueden estar marcadas? Le dije a Margarita, la señora procuradora, voy a convocar la próxima semana. Creemos un equipo que con la inteligencia del Estado y con la información de todas las instituciones trate de identificar, porque uno termina sabiendo. Trate de identificar en dónde se puede presentar el fenómeno, que no es un fenómeno generalizado, es un fenómeno muy focalizado y en unos lugares muy específicos. Hablaban de unos pocos, muy pocos municipios, no hablaron de gobernaciones. Y entonces ataquemos con contundencia para que ese fenómeno no se repita en la política colombiana. El gobierno de Gustavo Petro no aceptará, entre otras cosas. Petro, como senador, denunció con vehemencia la presencia de las autodefensas en la política, que era la presencia de las armas en la política. Pues ahora como gobierno no vamos a alcahuetear eso. Hablemos ahora de la relación con los gobernadores, que también fue tensa en algún momento, incluso algunos pidieron su renuncia. Ministro, ¿cómo va eso? ¿Cómo van un poco esas relaciones que estuvieron tensas y que esperamos ahora estén mejor? Hombre, eso fue una mala interpretación de una declaración. Estábamos en una rueda de prensa. ¿Colombia tiene algunos problemas de orden público? Sí, claro. Sería torpe desconocerlos, porque cuando tú no reconoces un problema no lo enfrentas. Y precisamente en esos comités de democracia decimos, mire, podemos tener un problema en Sipí, Chocó. Bueno, a ver, fuerza pública, ¿cómo vamos a actuar para que la gente pueda hacer su proceso electoral tranquilo? Y entonces se ponen de acuerdo el señor comandante de la FARC, del Ejército, de la Armada, la Policía, se distribuyen responsabilidades, hacen planes y es una parte pues, que tenemos que actuar. ¿Qué les pedí yo respetuosamente? Yo les dije, no utilicemos simplemente electoralmente estos problemas. Juntémonos y enfrentemos todo. Yo les conté una historia. El 12 de octubre del 2007 venía yo, campaña electoral de la elección de gobernadores, venía yo de Puerto Rico, Caquetá. Y entre Doncello y Paujil me estallaron 9 bombas, me dispararon durante 20 segundos, hirieron a 3 de los escoltas que me acompañaban, a un ciudadano que también me acompañaba y que venía en la caravana, quedó gravemente herido. Mi carro destrozado, era un carro con un alto blindaje y pudo el carro sacarme hasta un pueblito y ahí luego el propio ejército me sacó en helicóptero porque las condiciones estaban muy complejas. Yo pude utilizar ese atentado para venirme muy duro contra el gobierno en ese entonces al que yo le hacía oposición. Cuando recibí la llamada del señor expresidente, quien era presidente en ese entonces, Uribe, yo le dije, oiga, presidente, hablemos, y a cambio de tener una rueda de prensa apenas llegara yo a Bogotá después del atentado, hablé con él y hablamos de cómo mejorar
las condiciones de seguridad y enfrentar la violencia en el país. Cuando una sociedad está amenazada por la violencia, deberíamos intentar hacer acuerdos, no utilizar la violencia para descalificarnos. Y entonces yo dije eso. Carlos Ruiz, un buen amigo, periodista de CMI, tal vez el decano de los reporteros de este país, me dijo con gran inteligencia, me dijo, oiga, ¿y usted está diciendo que los gobernadores tienen candidatos? Y yo, irónicamente, le dije, no, hombre, ¿qué va? No seamos hipócritas. Todos los que estamos en la política tenemos nuestro corazoncito. Y aquí la gente que me está viendo, que me está escuchando, saben que en cada departamento, muy seguramente, quien gobierna ese departamento, quien gobierna el municipio, pues quisiera que entre los candidatos, uno de ellos en particular fuese el que lo suceda. Y entonces ese fue el comentario. Y algunos medios cruzaron el término hipócritas con el término seguridad, que no tenía nada que ver. Yo soy un hombre muy curtido en la política, más que piel ya tengo cuero de cocodrilo, curtido, y entonces dijeron de todo. Con tranquilidad los escuché. No fueron todos realmente, fueron 3, 4. Recibí muchas llamadas cuando escucharon las declaraciones de solidaridad de muchos de los gobernadores, pero yo dejé la cosa así. Pues yo no me voy a poner con tantos problemas que tiene Colombia a detenerme a pensar en la desestabilidad emocional de alguno de ellos. No, qué carajo, aquí hay muchos problemas más grandes y echemos para adelante. Tenemos aún varios temas que conversar con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Vamos a hacer una corta pausa y continuamos aquí en Señal de la Mañana a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional y también en el canal institucional 733. Lo que pasa ahora. 7 de la mañana, 33 minutos. Hasta ahora se presenta cierre preventivo de la vía al llano en el sector de Guayabetal debido a las fuertes lluvias que se presentan en la zona. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que más de 60.000 niños, la mitad de ellos menores de 5 años, cruzaron la selva del Darién en los primeros 8 meses de 2023, lo que constituye un nuevo récord en la migración infantil en la región. Las comunidades indígenas del departamento del Chocó anunciaron el bloqueo de las vías a Medellín y Pereira el próximo 11 de septiembre. Las comunidades indígenas protestan por los retrasos en la entrega de los recursos para la educación de 35.000 niños en el departamento. La concesión Vía 40 Express anunció que este mes se entregará un tramo de 50 kilómetros de la doble calzada Bogotá-Girardot, mientras que en noviembre se pondrán en servicio otros 14 kilómetros en el sector de la variante de Fusagasugá. El Departamento de Prosperidad Social iniciará hoy el pago del tercer ciclo del programa Tránsito a Renta Ciudadana. Los titulares bancarizados recibirán los recursos a partir de hoy, 8 de septiembre, mientras que los no bancarizados lo harán a partir del 12 de septiembre hasta el 28 del mismo mes. En información internacional, un tribunal de Estambul condenó a 11.196 años de prisión al fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Todex, quien huyó de Turquía con los activos de sus clientes. La justicia turca se ha caracterizado por dictar sentencias de prisión exorbitantes, especialmente desde que se abolió la pena de muerte en 2004. En deportes, hoy la selección Colombia retoma los entrenamientos en Barranquilla luego de su triunfo de anoche frente a Venezuela. Mañana el combinado patrio viajará a Santiago de Chile para enfrentar el próximo martes a la selección austral. 7 de la mañana, 35 minutos. Pausa y volvemos con más aquí en Señal de la Mañana. Ya regresamos. Estás viendo Señal de la Mañana. Les saludamos trayéndoles el más reciente reporte meteorológico para la mañana de hoy, viernes. Un cielo parcialmente nublado con lluvias de baja intensidad se prevé para los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba. La mañana en el archipiélago de San Andrés y Providencia permanecerá sin precipitaciones y con cielo parcialmente nublado. Al occidente del país, los sistemas nublados favorecerán algunos aguaceros en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.
Las montañas andinas también permanecerán con cielo parcialmente encapotado, por lo cual se desencadenarán chubascos en Antioquia y norte de Santander. Igualmente, en los llanos orientales, la jornada inicia con algunas lluvias dispersas, focalizadas en Arauca, Vichada y Casanare, debido a las condiciones nubladas. Se espera tiempo seco en la región de la Amazonía, excepto en el departamento de Guainía, donde se descarta que la jornada inicie con algunas lloviznas. Por su parte, la capital del país amanece con cielo parcialmente encapotado, pero con un predominio de tiempo seco acompañado de algunos intervalos soleados. No pase por alto el resumen de las principales alertas meteorológicas que se encuentran activas a esta hora. Es persistente el represamiento de la quebrada Agua Blanca en el municipio de Chámeza, Casanare, debido a un deslizamiento de tierra. Se activa la alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de La Guajira, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Tolima y Boyacá. En Córdoba, Bolívar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Meta se emite alerta roja por posibles deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. Estás viendo Señal de la Mañana. Estamos de vuelta. Ya son las 7 de la mañana, 38 minutos. Continuamos en este diálogo que tenemos esta mañana con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablando de diferentes temas. Y ministro, ayer usted tenía una reunión también importante acerca del seguimiento que se hace al proceso de paz firmado con las FARC en el año 2016. Justamente ellos han venido pidiendo garantías en materia de seguridad. Esta semana teníamos aquí en la mesa también, ahí donde usted está sentado, a Rodrigo Londoño. Él decía que hay algunas dificultades en materia de seguridad para los firmantes. ¿Qué hablaron ayer en esa reunión? Y tiene razón Rodrigo Londoño. A ver, Colombia hizo algo muy importante, que fue lograr firmar un acuerdo de paz con la guerrilla más vieja del mundo, las FARC. Quienes firmaron el acuerdo en un altísimo porcentaje lo han honrado. Hicieron dejación de armas, están haciendo política. Y hemos encontrado en las regiones una expresión de violencia en donde en muchos casos antiguos compañeros de ellos, de sus organizaciones, los persiguen y bueno, estamos llegando a la terrible cifra de cerca de 400 firmantes de paz asesinados. Este acuerdo, para hacerle seguimiento al acuerdo, se pactó que desde el Ministerio del Interior y desde un delegado de comunes se haría seguimiento periódico a ver qué se cumple, qué no se cumple de los acuerdos. Y esa instancia no se reunió durante años. O sea, hubo una decisión política de Estado grave de no ser serios en el seguimiento para ver qué cosas se estaban haciendo bien y qué cosas se estaban haciendo mal. Eso se llama el CECIVIC. A los 15 días de llegar al ministerio, yo volví a citar esa comisión. Además, nos acompañan 12 embajadores que son veedores y nos ayudan mucho y están pendientes de que los acuerdos se cumplan. Y allá van ministros, institutos, a ver de lo que se acordó que se ha hecho bien y que se ha hecho mal. Un elemento central es la seguridad. Y entonces, por eso la UNP y en general la policía y el ejército están mejorando sus condiciones. Mire, les voy a dar una cifra. Cuando llegó este gobierno habían desmantelado una unidad especial de la policía que tenía que darle seguridad a las zonas en donde estaban ubicados los firmantes de paz. Nosotros no solo la reactivamos, sino que pasamos de 50 a más de 1.000 hombres dedicados a eso. Perdón, más de 2.000 hombres dedicados a eso. Claro, le dan seguridad también a toda la zona, no claro, solo a ellos. Pero, hombre, seamos serios con la gente que se la jugó creyéndole a la palabra del Estado y haciendo dejación de armas. De manera que esos espacios los seguimos trabajando, seguimos encontrando dificultades, pero también comenzamos a proponer soluciones como los mismos firmantes comienzan a reconocer.
Bien, ministro, ya para cerrar, otro tema que generó polémica, controversia un poco esta semana es ese decreto que busca la movilización campesina para apoyar la reforma agraria en Colombia. ¿Usted qué tiene que decir desde el gobierno frente a ese decreto? Yo creo que algunos sectores del país todavía no han entendido que hay un gobierno distinto. Es que llevamos décadas en donde, por ejemplo, cualquier movilización ciudadana era considerada casi que subversiva. No, los ciudadanos tienen derecho a movilizarse. Estos días me visitaron los campesinos de Lanuco, Sincelejo, Cauca, y me dijeron, bueno, les notificamos que vamos a hacer una movilización en Bogotá para apoyar y para protestar. Explíqueme en eso. Me dijeron, sí, vamos a apoyar las políticas que ustedes están defendiendo, pero vamos a protestar porque necesitamos que las apliquen más rápidamente. O sea, parte de la guerra de Colombia es que nuestros campesinos no tienen en dónde producir. Ahora, pongamos las cosas en su justa proporción. El gobierno no va a llegar a unas tierras fértiles que estén generando empleo a sacar a la gente de ahí y a meter a otros, porque sería una estupidez, sería una tontería. O sea, si una tierra se está trabajando, dejémosla que se trabaje, dejémosla que genere empleo. Pero sí nos parece prudente que inmensas extensiones de tierras en manos de unos muy pocos, tierras fértiles que no están produciendo, las metamos a producir. ¿Se las vamos a quitar? No. Nadie les va a expropiar. No vamos a llegar ahí con tropas, se salen y entran otros. No. Vamos a comprarlas. ¿A qué precio? Al precio comercial, al avalúo comercial. Para empujar ese proceso, pues la gente tiene todo el derecho a salir y a crear comités de reforma agraria y a pedir que algo por lo cual Colombia votó, como fue el gobierno de Petro, que habló de la reforma agraria, que habló de cumplimiento de los acuerdos de paz, que el primer punto es la reforma agraria, pues la gente se movilice en defensa de ese programa. No es nada ni subversivo, ni que estamos organizando gente para ir a quitarle la tierra o la casa a otros. No, 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 simplemente para exigirnos que cumplamos lo que nosotros dijimos en campaña. Ahora, frente al tema de los bloqueos, a veces la retención que se ha dado de hombres de la fuerza pública, ¿qué mensaje hay de parte del gobierno? No, yo no comparto que retengan hombres de la fuerza pública. Pues claro. No. Ahora, ¿qué le he dicho a la gente? Mira, yo llevo 4 meses en el ministerio. Me ha tocado atender cerca de más de 250 bloqueos. Por ejemplo, me acabo de enterar, ya estaba enterado que en Chocó se estaba organizando algo, pero fíjese lo interesante. Yo no sé si usted le puso atención a la nota del Chocó. Dijo, van a protestar comunidades campesinas porque no le llegan los recursos para contratar unos profesores. ¿Quién tiene que contratar los profesores? Se supone que la alcaldía o la gobernación allá, el ente municipal. El 85% de los problemas de orden público en las vías nacen de cosas que nos deberían ayudar a resolver alcaldes y gobernadores. Pero nos toca atenderlos. Entonces, ¿qué hago yo? Con esa noticia inmediatamente enviaré un grupo de diálogo social del Ministerio del Interior a decir, hombre, señores, arreglemos el problema sin bloquear la vía. ¿Para qué vamos a bloquear si podemos hablar? O sea, la gente bloqueaba para que el gobierno hablara, nosotros hablamos sin bloquear. Pues le quiero contar que de los 250 señales de algún problema de orden público sobre una vía, más de 140 los resolvimos sin que se bloqueara la vía. Y 110 los pudimos resolver hablando sin necesidad de uso de la fuerza. Y los resolvimos en menos de 40 horas. O sea, es mi tarea. O sea, ¿para qué nos vamos a enfrentar? ¿Para qué nos vamos a golpear? ¿Para qué nos vamos a herir? Y entonces es un poco el mensaje, señores, no se necesita para hablar con el gobierno nacional bloquear una vía. Si ustedes nos llaman, nosotros vamos. No importa que el problema no sea nuestro, pues servimos de articuladores como Ministerio del Interior, hablamos con el alcalde, hablamos con el gobernador. A lo mejor es que al gobernador no le han girado del Ministerio de Educación, pues vamos y hablamos con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Hacienda, encontramos la solución al problema. Pero ¿para qué vamos a generarle golpes a nuestros propios vecinos? Un bloqueo
¿A quién termina afectando? La misma ¿A la gente. gran industria algo? No, termina afectando al pequeño productor lechero que pierde la leche, el de 30, 40 litros al día o 20, 10 litros. Con eso vive. Es cierto. Termina afectando al productor de fresa, que si se le pasa la fresa se le pudre. Eso es un campesino. O sea, los bloqueos afectan especialmente la economía popular. Entonces, hombre, no hagamos eso. Pues ministro, le agradecemos por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. Lo han escuchado a través de Radio Nacional de Colombia, también lo han seguido por el canal institucional. Lo esperamos de nuevo por aquí y nos vamos como arrancamos esta entrevista, con musiquita. Cuando tú estás conmigo. No, es el gran Juan Gabriel. Que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún, pero cuando estoy contigo es cuando digo yo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido. Bueno, ministro, rápidamente, ¿por qué le gusta tanto esta canción? Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel. Pero esa letra es divina. Ese tipo componía unas cosas, o sea, así como del corazón. Yo soy generación de los 60 y esta música me impacta mucho. Camilo Sesto, Perales. Alcancé a oír, bueno, lo que oía mi mamá, Julio Iglesias y todo eso, pero también soy Oreja de Van Gogh. También tuve en mi época de juventud la época de oro del rock, con grupos como Queen, Journey, también. Pink Floyd. No, a mí me encanta la música. ¿Reggaetón algo o no? Más bien poco. La poesía del reggaetón. La poesía No, del pero el ritmo es impresionante. Sí, Uno termina, o sea, podrá no tener mucha letra, pero por ejemplo, a mí me encanta. ¿Qué tal escuchar a Karol G? Maravilloso. No, Además, un talento que está... No, es un talento fuera de serie, a Gracie, bueno, si algo tiene este país es talento, nos falta es talento, es berraquera, nos falta es unirnos, nos falta es tratar de tener sueños colectivos. Yo sueño con que Colombia tenga un sueño colectivo. Bueno, pues ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Es el ministro del Interior,